Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi nieto me empujó al lago, y entre risas me dijo, no te hagas la víctima. Así que sobreviví. Y lo cambié todo. Mi nombre es Eleanor Williams, tengo 72 años. Y lo que les voy a contar, no es noticia. No es una exageración para generar lástima. Es, mi vida, una vida que entregué a los demás. Una vida llena de sacrificios silenciosos, de amor ofrecido sin esperar nada a cambio, de dolores ocultos tras sonrisas. Y entonces llegó ese día. Aquel en el que todo cambió, aquel en el que dejé de callar. Yo levanté 2 niños, Roberto, el mayor, y Lindsay, mi hijo menor. Vivíamos en un pequeño pueblo en Vermont, rodeado de pinos, nieve en invierno y vecinos que aún te saludaban mirándote a los ojos. Su padre Jaime fue mi amor de la infancia, mi pilar. Era profesor de ciencias en secundaria. Un hombre justo y discreto, apasionado por las estrellas y la gente. Pero murió demasiado pronto, leucemia aguda, diagnosticado una mañana de otoño, mientras nos preparábamos para decorar la casa para Halloween. 3 meses después, ya no estaba. Yo era viuda a los 39 años, con 2 hijos de 13 y 7 años. Y más deudas que ahorros. Lloré en secreto. Me desplomé en el baño y luego salí con los ojos rojos y una sonrisa temblorosa a prepararles panqueques. Tenía que aguantar. Por ellos. Por mí. Por James. Volví a trabajar en la biblioteca municipal. 35 años entre los estantes, los libros con las esquinas dobladas, los niños susurrando y los estudiantes de secundaria que venían a hacer trampa en las computadoras. No fue glorioso, pero sí lo fue honesto, estable, útil. También era un refugio. Me encantaba la calma, el olor a papel, la sensación de transmitir algo. Le di todo a Robert y Lindsay, cada centavo. Cada minuto. Cada latido de mi corazón estaba allí por las tareas. Por las decepciones románticas. Por los resfriados y los sueños. Renuncié a las vacaciones, a las compras, a los fines de semana tranquilos, para que no les faltara de nada. Cuando entró a la universidad, vendí las joyas de mi madre para complementar sus gastos. Cuando consiguió su primer trabajo, lloré de orgullo en mi cocina, sola, con mi taza de té. Y luego conoció a Débora. Estaba feliz. De verdad. Era hermosa, elegante, brillante. Proveniente de una familia adinerada, conocía los códigos, los restaurantes elegantes, las vacaciones en Cape Cod. Tenía esa forma de hablar suave, como si controlara cada sílaba, cada mirada, demasiado educado para ser sincero. Desde el principio me sentí que había una distancia, no hostilidad directa. No, algo más sutil. Como una mampara de cristal entre ella y yo. Me saludaba con sonrisas perfectamente medidas, siempre me llamaba señora Williams incluso después de la boda, y cambiaba de tema en cuanto hablaba demasiado de Robert de niño. No era mala. Solo, modesta. Pero me quedé callado. Pensé, así es su vida ahora. No seas esa suegra entrometida que todos odian. Y entonces, un día, Ethan nació. Ah, ese pequeñito. Recuerdo la primera vez que lo tuve en brazos. Era pequeñito, calentito, con los puños apretados como para contener el mundo. Abrió los ojos y lo supe. Sabía que lo amaría como había amado a su padre. Quizás incluso más. Él me devolvió la vida. Lo cuidaba todos los miércoles. Luego los fines de semana. A veces, durante una semana entera, cuando Débora daba sus clases o cuando Robert viajaba. Le cantaba las nanas que mi madre me cantaba. Le preparaba sus purés favoritos. Enmarcaba cada uno de sus dibujos. Él me llamó querida nana y cuando se acurrucaba junto a mí me decía, quiero dormir en tu casa, mi corazón se derretía. Pero a lo largo de los años, algo se rompió. El niño curioso y tierno se ha convertido en un adolescente frío, burlón y duro. Ya no me llamaba nana, pero, Leonor, en tono seco. Se quejó de venir a mi casa. Dijo que olía a viejo y que estaba abrumado. Él imitó mi voz encorvada, se burló de mis expresiones. Una vez, lo pillé imitando mi forma de andar delante de sus primos, cojeando exageradamente. Se rió a carcajadas.
Yo miré. Roberto, él estaba allí. ¿Él vio? Él no dijo nada. Nada. Ni una palabra para defenderme. Ni un ceño fruncido. Siguió mirando su teléfono como si me había vuelto invisible. Esa noche, lloré en mi coche. En silencio. Con las manos apretadas sobre el volante. Y lo entendí, mi amor ya no los protegía. Los obstaculizaba. La casa del lago Harley era más que una casa. Era un refugio y álbum viviente de recuerdos que había construido con Jaime, mi marido. La compramos en los 80, por muy poco dinero en aquel entonces, una pequeña cabaña de madera medio destartalada, frente al agua, escondida entre los pinos. Poco a poco lo renovamos juntos. Él lijaba, yo pintaba. Elegimos cada mueble en mercadillos, cada cortina cosida a mano, cada foto enmarcada en las paredes. Oíamos a los colimbos cantar al anochecer, asábamos malvaviscos en verano, leíamos allí acurrucados junto al fuego en invierno. Fue donde nuestros hijos aprendieron a nadar, donde James me dio mi último anillo por nuestro 25º aniversario. Fue donde dijo sus últimas palabras. Este lugar era su aliento, era su voz, era él. Ese año en agosto sentí un vacío. Las llamadas eran escasas. Las visitas aún más escasas. Lindsay estaba en Seattle. Robert me enviaba mensajes rápidamente. Entonces tuve una idea. ¿Qué pasaría si reuniera a la familia en el lago, como antes? Un fin de semana, solo uno. Para reconectar. Para sentirme de nuevo como en casa. Llamé a Robert. Me contestó distraído. Hablaré con Débora sobre ello. Me volvió a llamar 2 días después. Bueno, vamos. Pero no por mucho tiempo, ¿eh? Ethan tiene un partido el martes. No esperaba una ovación de pie. Pero me hubiera gustado que pareciera feliz. No importa. Tengo limpió la casa de arriba a abajo, lavé las sábanas con lavanda, enceré los muebles viejos, vacié el bote, colgué una tira de faroles alrededor del porche, como antes. Y yo tengo cocina. Panqueques de arándanos frescos, tal como los que le encantaban a Ethan cuando tenía 6 años, chile picante, cocido a fuego lento durante horas. Incluso compré un mantel rojo a cuadros nuevo. Todo eso para complacerlos, para seguir sintiéndose útil, para encontrar mis raíces como madre y abuela. Ellos llegaron un viernes por la tarde en una camioneta nueva. La música sonaba a todo volumen. Se reían a carcajadas. Robert apenas me besó, ya distraído con su teléfono. Débora salió, con gafas de sol puestas, suspirando. Me entregó una bolsa. ¿Cuál es la habitación más alejada de la cocina? Necesito silencio para mis reuniones de Zoom. Ethan miró a su alrededor como si hubiera aterrizado en una cabaña de pescadores abandonada. ¿De verdad dormimos aquí? Es clásico. Me obligué a reír. Solías decir magia cuando eras pequeño. Él me miró de forma extraña. Sí, cuando tenía 6 años. Toda la tarde hice todo lo posible por ignorar las miradas de reojo y los silencios pesados. Débora se pasaba el tiempo con el teléfono, revisando Instagram. Robert leía correos electrónicos y contestaba llamadas. Ethan se burlaba de todo. Desde mi mantel, parece un picnic gigante. De mi suéter, es de la Guerra Fría. En mi voz, siempre hablas como en las películas antiguas. Cada comentario me hería un poco más, como una cuchilla invisible. Y Robert no decía nada. Incluso sonreía, a veces. Como si era normal. El domingo por la tarde el sol estaba en su cenit. Un calor intenso se cernía sobre el lago. Era el típico momento en que, en los viejos tiempos, James y yo íbamos a leer a la sombra del viejo roble. Débora dormía en una tumbona. Robert se había encerrado en el dormitorio para una videoconferencia. Ethan se acercó a mí mientras estaba regando los geranios. Ven a pasear conmigo por el pontón, nana. Lo miré sorprendido. Hacía mucho tiempo que no me llamaba así. Por supuesto, dije con una pequeña sonrisa. Caminamos en silencio, uno al lado del otro, hasta el final del viejo pontón de madera. El lago brillaba, quieto. Una ligera brisa agitaba las hojas.
Sentí, pacífico, casi conmovido. Entonces, sin previo aviso, Ethan se detuvo. Se giró para mirarme. Su rostro había cambiado. Su mirada era, durante sarcástico, insensible y griega me dijo. «Sigues en pie, ¿verdad?» No tuve tiempo de comprender. Ni de reaccionar. Sus dos manos me empujaron violentamente en el estómago. Como un shock. Brutal. Seco. Mi cuerpo se inclinó hacia atrás. El cielo giró. La madera del muelle desapareció. Y caí. Chapoteo. El frío me golpeó de inmediato. Sentía la ropa pesada. Mi cabeza golpeó algo bajo el agua, entré en pánico, mi corazón latía con fuerza. Intenté levantarme. Respirar. Pero mis brazos se agitaban en el aire, fluyó lentamente. Y entonces, en la niebla del agua, oí una voz. ¿Borrosa? ¿Lejana? Distorsionada por el eco líquido. Pero la reconocería entre mil. El de mi nieto. No te hagas la víctima. Él se rió. Él se rió. Mientras luchaba. Mientras me asfixiaba. Mientras, me alegro. Mi propio nieto se rió. No sé cuánto tiempo permanecí bajo el agua. El tiempo ya no tenía unidad. Se había disuelto en el sonido sordo del lago, en el latidos de mi corazón, en el silencio absoluto de pánico. Mis brazos se agitaban en el agua, mis piernas no respondían. Un dolor agudo me atravesaba las costillas y la garganta ya me ardía por la falta de aire. Quería gritar. Quería vivir. Pero todo lo que sentí fue el peso helado de la traición. Y luego, apareció una silueta sobre mí. Borroso, en movimiento, rodeado de un halo de luz como en un sueño. Unos brazos me agarraron. Fuertemente. Sentí que me levantaban. Tosí, me atraganté, escupí agua. Me aferré a esta presencia como a la vida misma. Fue solo más tarde que me enteré, era Margaret Connors, una vecina, también viuda, que remaba tranquilamente por el lago en su vieja canoa amarilla. Me había visto caer. Lo había visto todo. Y ella tenía, me sumergí sin pensar. Cuando me jaló hacia la orilla, temblaba por todas partes. Tenía el pelo pegado a la cara. Tenía las manos arañadas, el suéter arrancado. El pecho me ardía con cada respiración. Y la dignidad goteaba con cada gota de agua que caía de mi ropa. Ethan permaneció en el muelle. Congelado. No gritaba. No corría. Él estaba mirando. Recto, como un actor fuera de su papel. Entonces, acercándose finalmente, murmuró. Ella tropezó. Creo. Su voz era vacía. ¿Vacía? Como si no se diera cuenta de lo que acababa de pasar. O tal vez sí, está bien, pero que no sentía nada. Margaret me cubrió con su toalla. Estaba en shock. No podía hablar. Me temblaban los dedos, me castañeteaban los dientes. Mi propio nieto me empujó al agua para burlarse de mí. Y él ni siquiera había movido un dedo para salvarme. Unas horas más tarde, estaba en el hospital de Burlington, yacía en una camilla, temblando, con suero intravenoso, envuelto en mantas finas. Las enfermeras me trataron con delicadeza. Pero cada movimiento reavivaba el dolor en mi costado izquierdo. Costillas rotas. Múltiples moretones. Moretones en la nuca. Tuvo suerte, señora Williams. A su edad, podría haber sido mucho peor. A tu edad. Estas palabras sonaron como una guillotina. Robert llegó temprano en la tarde. Entró en la habitación sin decir palabra, con los brazos cruzados y la mirada cerrada. No corrió. No hizo preguntas. No me tomó de la mano. Entonces, ¿fue un accidente? Ethan dice que te tropezaste. Lo miré. Por un largo rato. Estaba buscando una grieta con esa máscara de indiferencia. Un temblor en la voz. Una lágrima. Un atisbo de miedo. Pero no. Me pareció especialmente, enojado, avergonzado, quizás. Como si temiera el escándalo, pero no el dolor, mi dolor.
Entonces Débora entró. Vestida impecablemente, como siempre. Un sutil lápiz labial, un pañuelo al cuello y un bolso de diseñador colgado del hombro. Me dedicó una sonrisa forzada. Nos alegra que estés bien. Ethan está molesto, ¿sabes? ¿Decepcionado? ¿Con qué? ¿Con que me vieran? ¿Con que no me diera cuenta de su chiste? ¿Con que no me ahogara del todo? ¿Y Ethan? Se quedó en el pasillo. Lo vi fugazmente. Estaba mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos. No quería entrar, no podía mirarme a la cara. A la mañana siguiente, un médico me preguntó. Señora Williams, usted dijo en la recepción que se resbaló. Pero su vecino afirma haber visto algo inusual. ¿Quiere presentar una queja? ¿Un informe? Mi corazón se hundió. Estaba allí. El momento. Límite la oportunidad de hacerme oír, por fin. La verdad. El sentido común. Pero miré por la ventana. El cielo gris. Los abetos inmóviles. Y yo dije. No. Solo, me resbalé. ¿Por qué?, me pregunté 1000 veces. ¿Por costumbre? ¿Por instinto? ¿Por vergüenza? Porque seguía siendo esa mujer que, protegido, cueste lo que cueste. Porque en mi corazón, en algún lugar, todavía pensaba que si reporté a Ethan destruiría lo que quedara de mi familia. Pero aquel día, diciendo esto, me traicioné una última vez. Y esa fue la última vez. De vuelta en casa, la puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo que sonó como un veredicto. Ese día, algo dentro de mí, roto, una parte de mí tiene extinguido fría, desilusionada. Esta mujer tierna y generosa, dispuesta a todo por su familia, a quien siempre se le había pedido todo, a quien todo se le había dado, llegó al punto de quiebre. Pero, en este pesado silencio, algo más comenzó a despertar. Un resplandor helado de lucidez como una llama parpadeante en la oscuridad. Una voz interior susurra, es hora. Es hora de protegerte, Eleanor. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Mis ahorros de toda la vida ahorré cada centavo con esmero para su educación, para su futuro. La universidad de Robert era cara, pero no quería que le faltara de nada. Los viajes de ida y vuelta a Boston para ver a Lindsay. Los regalos, el seguro, las citas médicas. Cuando quisieron comprar su casa, fui yo quien dio la entrada, sin pedir nada, porque quería verlos felices y estables. Incluso la piscina, ese pequeño lujo del que presumían ante sus amigos, salió de mi cuenta bancaria. ¿Y ellos, qué habían hecho por mí? ¿Qué habían hecho mientras yo me ahogaba, literalmente, en el dolor y la indiferencia? Sentí que una ira lenta y sorda crecía. Una ira justa y necesaria. Una ira que quema, pero que ilumina. Entonces decidí cambiar las cosas. Concerté una cita con un notario. Sentado frente a él en su oficina, con las paredes cubiertas de diplomas, firmé los papeles que transformarían mi vida. La casa del lago que tanto había amado estaba en venta. Cambié mi testamento, eliminando a Robert y Ethan de todos mis deseos. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, un refugio secreto donde nadie podría poner sus manos sobre ella. Incluso hice una donación sustancial a una asociación local que ayuda a mujeres mayores que han sido maltratadas o abandonadas por sus familias, como yo. Y luego surgió la urgencia de hablar. De no seguir cargando con este peso en silencio. Fui a un centro comunitario para mujeres mayores. Un lugar cálido, donde se intercambian historias con café y chales tejidos. Conté mi historia, mi dolor, mi traición. Aquí es donde una mujer, la periodista Grace Monroe, se acercó a mí. Me había escuchado, con los ojos brillantes de emoción. Eleanor, tu historia necesita ser escuchada. La gente necesita saberlo. Quiero escribir un artículo. Dudé. Luego acepté. Unos días después, el artículo apareció en el periódico local, con este titular que me dio escalofríos. Mi nieto intentó ahogarme. Y nadie me ayudó. El impacto fue inmediato. El artículo se compartió miles de veces. Fue retomado por medios de comunicación nacionales. Mujeres de todo el país me escribieron, a menudo en privado, a veces en público.
Me contaron su propio sufrimiento, su lucha contra el olvido y el abuso familiar. Algunos lloraron mientras decían, gracias. Algunos dijeron que se sentían menos solos. Algunos dijeron que mi coraje les dio la fuerza para hablar. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no me sentí una víctima. Me sentí vivo. Porque al romper el silencio, había recuperado el control. Había recuperado mi dignidad. La publicación del artículo tuvo el efecto de un terremoto silencioso, que se ha extendido mucho más allá de nuestra pequeña ciudad. La escuela secundaria de Ethan, una elegante escuela privada que dependía en gran medida de su imagen, reaccionó rápidamente. La dirección abrió una investigación interna, convocó a Ethan, a los maestros, a los testigos. El testimonio de Margaret Connor se mantuvo. Las redes sociales ya habían retomado el asunto, y algunos jóvenes estudiantes compartieron el artículo con comentarios impactados. Y luego la beca de fútbol de Ethan fue suspendida. Sin el apoyo financiero de la escuela, sus posibilidades de ingresar a una universidad con un programa deportivo se habían desvanecido. También su reputación. La gente ya no le sonreía en los pasillos. Lo miraban fijamente. Susurraban. Algunos lo evitaban. Otros lo confrontaban. Roberto, mientras tanto, recibió 2 cartas oficiales de despido. 2 empresas con las que había trabajado durante años. Argumentaron pérdida de confianza y de imagen de marca. Su entorno ya no se atrevía a asociar su nombre con el de un hombre cuya madre contaba semejante historia. Débora mantuvo un perfil bajo. Pero no fue suficiente. En el bufete donde trabajaba, la tensión aumentó. Un cliente influyente amenazó con irse. El bufete le pidió que tomara una licencia temporal, que se convirtió en salida discreta, unas semanas más tarde. Y entonces un día, me llamaron. Robe, primero. Me dejó un mensaje en el contestador. Mamá, necesitamos hablar contigo. La cosa se nos ha ido de las manos. Necesitamos hablar. Entonces Débora. Su voz melosa y tensa. Eleanor, lo que hiciste, fue violento. Pero quizás podríamos sentarnos y encontrar un punto en común. Por último, Ethan. El más corto. Lo siento, ¿vale? No quise decir todo esto. Pero él era demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas de cocodrilo. Demasiado tarde para el miedo a las consecuencias. Demasiado tarde para disculpas dictadas por la vergüenza pública, no por un remordimiento sincero. No respondí. No por venganza. No. Sino porque comprendí, finalmente, que mi silencio valía más que sus palabras vacías. Hoy vivo en un pequeño apartamento en la ciudad, modesto pero cálido. Un lugar propio, sin recuerdos forzados, sin obligaciones. Las paredes están cubiertas de libros, fotos de mujeres que conocí en mis talleres. Colgué un marco en la pared con estas palabras bordadas. Se ahogó un día, pero aprendió a nadar. Es da lecciones de lectura en una escuela primaria, a niños con dificultades. Cuando veo la chispa de comprensión en sus ojos, me siento profundamente útil. Les estoy transmitiendo algo auténtico. CEO facilita círculos de oratoria en un centro comunitario para mujeres mayores. Compartimos nuestras historias, nuestro dolor, nuestros silencios, nuestras victorias. Cada semana, una nueva voz se alza. Y me digo, por eso sigo en pie. Ya no soy la madre de Robert. Ya no soy la abuela de Ethan. Soy Eleanor Williams. Me empujaron al agua. Pensaron que me hundiría. Pero yo soy subir a la superficie sin aliento, con los pulmones llenos de agua y el corazón hecho pedazos. Y desde entonces, yo, nadando contra la corriente, a veces solo, a veces cansado, pero libre. No me ahogué en su silencio. Yo hice una voz que cuenta. Una voz que sana. Y esta voz, ahora ya nadie puede silenciarla.